Ahora sí, bien, pues gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar esta mañana, perdón, ¿verdad? Para iniciar este tiempo de estudio bíblico, donde vamos a escuchar el mensaje que tiene la palabra del Señor para nosotros. Y pues no cabe duda que una vez más, ¿verdad? Estamos viendo a nuestro alrededor situaciones difíciles, situaciones de ansiedad, situaciones de riesgo, ¿verdad? Estrés. Y vemos por ahí, me llamó mucho la atención en esta semana que les pasó a 3 personas, ¿verdad? En esta semana y la pasada, de repente saliendo del banco, a uno aquí en un banco de HSBC, y luego yendo a comprar a otro lugar, pues personas que ahí en ese momento les dio un infarto y quedaron ahí tendidas, ¿no? Y salió ahí en las noticias y dice uno, bueno, la situación se está poniendo un poquito difícil, ¿verdad? Y le está costando quizá trabajo a algunas personas realmente salir adelante de estas situaciones de ansiedad, de estas situaciones de problema, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Vamos a rogarle que sea el mensaje de su palabra quien toque nuestros corazones, quien traiga a nuestras vidas confianza, paz, seguridad. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos para orar esta mañana. Primero que nada, Señor, déjanos darte gracias. Déjanos agradecerte, Señor, por la vida que nos das, la salud que nos concedes, Señor, porque podemos ver la luz de un nuevo día, Padre, y nos das así la oportunidad nueva cada mañana de volver a empezar, de iniciar una vida en santidad contigo, Señor, una vida en la que nos dejemos guiar por ti, enseñar por ti, y que seamos dispuestos a aprender, Señor, con corazones dispuestos, con nuestra mente siempre abierta al cambio que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias te damos por esto, Señor, y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos bendiga, Señor, que hables a nuestro corazón, que este mensaje que ha sido un mensaje que has hablado muchas veces a nuestras vidas, sobre todo en estos 2 años, Señor, de pandemia, pero que, Padre, el mensaje de tu palabra es eterno, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue haciendo la misma obra en nuestros corazones, Señor, para bendecirnos, para animarnos, para impulsarnos, Señor, a seguir adelante, para transformar nuestra manera de pensar, de ser, Señor, y así ser obedientes a tu palabra y seguir viviendo en santidad cada día. Por eso, Señor, queremos pedirte que nos bendigas, que nos ayudes en este momento y que permitas que podamos gozarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te ruego que nos bendigas y que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús habla a nuestros corazones. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues una vez más en esta ocasión quisiera traer a nuestra memoria un pasaje muy bonito, muy importante que ya hemos leído varias veces. Si quieren, váyanlo buscando. Está ahí en Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 6 al 8. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, pues vamos a hablar otra vez, ¿verdad? De esto que estamos viviendo todavía, que es el afán y la ansiedad, ¿no? Me sigo dando cuenta que una de las cosas que más está afectando a las personas que están a nuestro alrededor en esta vida y que tenemos que entender que el rol de vida, a pesar de que estamos viviendo la famosa nueva normalidad, el rol de vida sigue siendo un rol de vida apurado, ¿no? Y empezamos a vivir así al día y rápido y empezamos a tener sentimientos o pensamientos de ansiedad y una vez más le damos lugar al estrés en nuestra vida, ¿no? Y cuando volteo a ver esto a mi alrededor, puedo ver que esta condición sigue siendo real. Es algo real que está sucediendo en nuestro alrededor. Y es algo que si nos ha estado pasando a veces a nosotros, porque como seres humanos somos susceptibles de sufrir también estas afectaciones, pues son cosas que nos hacen sentir mal, son cosas que nos deprimen. Y muchas veces este tipo de situaciones nos pueden afectar físicamente, ¿sí?
Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Recuerden que hay muchos estudios médicos que nos dicen que el estrés o la ansiedad, pues precisamente es la mayor causa de infartos o de problemas cardíacos que se están dando en nuestra época, ¿no? Y es que, ¿sabes por qué? Pues hay una razón muy interesante. Precisamente la ansiedad, el estrés, causa que nuestro cuerpo empiece a funcionar de una manera errática. Cuando estamos bajo los niveles del estrés muy fuerte, bueno, el corazón empieza a bombear más rápido, ¿sí? Las arterias se empiezan a comprimir o a cerrar, ¿sí? Y luego imagínate, si tenemos algún problemilla por ahí de, de esclerosis o si tenemos algún problema por ahí de triglicéridos, ¿verdad? Altos, pues esto hace que se ponga más difícil la situación. La sangre empieza a correr por las venas ya sin mayor restricción, ¿verdad? Entonces, noten ustedes, notemos que este problema de la ansiedad y el estrés puede afectarnos físicamente, pero también puede afectarnos psicológicamente, ¿sí? La ansiedad y el estrés puede causar que entremos en un estado de depresión, ¿sí? Donde podemos llegar a sentir y podemos llegar a pensar que ya nada podemos hacer, que ya nada podemos lograr para salir adelante, que ya nadie nos puede ayudar, ¿sí? Y créanme, nosotros en nuestro andar como capellanes, como pastores, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que no existe nada más peligroso que una persona cuando entra en una situación o en un momento de depresión. No existe nada más peligroso que una persona que entra en un estado de depresión o que entra en un estado de estrés, ¿sí? Bueno, la depresión, ¿verdad? De hecho, sigue siendo y está altamente en Coahuila relacionada con el suicidio, con el suicidio. Fíjate lo tremendo que es esto, ¿no? Incluso yo he tenido contacto con personas que, pues, sus esposos o algún familiar se ha suicidado, ¿verdad? Y ha llegado a lograrlo. Como también he tenido oportunidad de platicar con personas que sus hijos de 15, 16, 18 años, a causa de la depresión, ¿verdad? Han intentado suicidarse. Incluso cuando llegas a conocer a esas personas, dices, bueno, si es una familia que está bien, que tienen trabajo, que tienen una bonita casa, una bonita familia, y sin embargo la niña o el muchachito quisieron privar de la vida. ¿Por qué? Porque una persona, ¿verdad? Que tiene depresión, una persona que está en estrés, pues no piensa, no razona como debe de ser, ¿verdad? Y no le ve la salida a las situaciones que está viviendo. Entonces, la única manera que encuentran alivio, entre comillas, perdón, alivio de un estado depresivo es quitándose la vida, ¿no? Entonces, esta es una situación que tenemos que seguir platicando y darle el enfoque a este tema, ¿verdad? Correcto, porque también déjame decirte, existen muchos creyentes que también están viviendo en este temor y en esta depresión y en esta situación hoy en día. Y tristemente hemos sabido de creyentes, incluso hijos de pastores, que han llegado a suicidarse por la situación que están viviendo en sus propias vidas, ¿verdad? Así que yo quiero que hoy volvamos a aprender o sigamos aprendiendo un poquito más acerca de cómo podemos vencer la ansiedad en nuestras vidas y cómo podemos nosotros evitar la depresión en nuestras vidas. Así que vamos a ver 3 pasos, ¿verdad? Para que podamos vencer la ansiedad en esta mañana. Si tú estás tomando nota, pues toma nota de estos 3 pasos que vamos a tratar de aprender, vamos a tratar de seguir, sobre todo de practicar, ¿verdad? Para que podamos vencer la ansiedad. Filipenses capítulo 4 de los versículos 6 al 8. Tengamos nuestras Biblias ahí listas porque de repente a lo mejor nos vamos a mover a otro pasaje por ahí que nos habla acerca del mismo tema. Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 8. Perdón, dice la escritura de la siguiente manera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, en esto pensad, en esto pensad. Y una manera de poder entender todo este pasaje de las Escrituras, para que podamos entenderlo, ¿verdad?, es hacernos la pregunta, ¿por qué Pablo, por qué Pablo le está diciendo esto a la iglesia de los filipenses? Porque aquí tenemos que pensar que no le está hablando a una sola persona. Ya sabemos, tenemos ejemplos de algunas cartas de Pablo donde pues le está hablando a Tito en forma particular, le está hablando a Timoteo, le está hablando a Filemón, pero en este caso, Pablo, ¿por qué le está diciendo estas palabras a esta iglesia? Así que de entrada, tenemos que entender y podemos pensar que este mensaje es para nosotros. Ok, forma personal, pero también para que lo pensemos como iglesia. ¿Sí? Y tenemos que repasar un poquito de historia como siempre para poder entender mejor el mensaje de Pablo. Acuérdense, Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses porque en esos momentos los filipenses, los de la iglesia de Filipos, estaban pasando por una gran persecución. Ahí mismo en Filipenses, si tú lo tienes abierto, y si no, bueno, yo no lo tengo abierto, pero déjame, lo busco aquí en mi Biblia. Ahí mismo en Filipenses, si nos vamos al capítulo 1, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta en el versículo 18 y 19 lo que existía en ese momento en la iglesia. Pero no solamente estaban pasando por una gran persecución, en la iglesia también había discordia y situaciones, dificultades, vamos a llamarlo así, entre los mismos miembros de la iglesia. No había la unión entre los líderes que debería existir, perdón. Incluso existían miembros en la congregación que eran bien carnales. Así nos dice la Escritura, ahorita lo vamos a leer. Muchos de ellos también eran muy vanagloriosos y otros eran hasta egocéntricos. Mira, ahí en Filipenses capítulo 1, el versículo 18 y 19, mira cómo nos dice. La palabra del Señor me habla diciéndome, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Por otro lado, Pablo también estaba pasando por la cárcel. ¿Sí? Entonces vemos aquí la persecución. Ahora, en el versículo 27 del capítulo 1, si nos vamos más adelante hasta el versículo 27, vamos a notar algo de lo que les estoy diciendo. Dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia o el evangelio acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito. O sea, no estaban unidos. No estaban unidos, pero aquí está diciendo, yo quiero estar seguro, quiero saber, ya sea por carta o yendo a verlos, ¿verdad? Que ustedes estarán en un mismo espíritu y propósito unidos, luchando juntos por la fe, es decir, el evangelio o la buena noticia, ¿sí? Entonces había esa desunión entre los líderes. Y como les decía yo, había hasta algunos hermanos bien carnales, vanagloriosos, egocéntricos. Ahí en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3 y 4, dice, ya por favor no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Había hermanos así. Sean humildes, nos está diciendo Pablo, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Pero no se ocupen solo de sus propios intereses. ¿Sí? O sea, que no seamos egocéntricos, ¿no? Sino también procuren interesarse en los demás. Y en el capítulo 3, el versículo 12, capítulo 3, el versículo 12 nos dice, no quiero decir
que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer más esa perfección para la cual Cristo Jesús principalmente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El Señor estaba hablándoles, ¿verdad? Para que hubiera bendición en sus vidas, ¿sí? Pero la iglesia estaba desunida. Ahora, como si esto no fuera poco, algunos creyentes también estaban luchando por las necesidades básicas de la vida. Y eso es algo que se está repitiendo ahora en estos tiempos del coronavirus. La falta de comida, la falta de ropa, la falta de lugar donde vivir. Filipenses 4:19 nos dice, Filipenses 4:19, déjame se los leo, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Entonces había necesidades físicas y Pablo está animando con estas palabras a que nosotros, los hermanos, ¿verdad?, estemos conscientes de que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. Ahora bien, ¿creen ustedes que este pueblo, esta iglesia, estaba un poco frustrada y ansiosa? Claro que sí. Y creo que sabiendo estas generalidades de la historia, no tenemos que estar presentes en ese momento, en ese entonces, para ver que el nivel de ansiedad que ellos estaban viviendo como iglesia de Filipos era bastante grande. Pero ¿cómo es que ellos iban a poder superar todo esto? ¿Cómo es que esto podemos aplicarlo a nuestra vida? Lo primero que nosotros vemos aquí en Filipenses, en el pasaje que estamos leyendo en esta mañana, es que nos dice, por nada estéis afanosos. Entonces, paso número uno, punto número uno, paso número uno, el primer paso a seguir es, por nada estéis afanosos. Y ya sé que muchos de ustedes están pensando que esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, ¿verdad? Esto es muy fácil de decir, lo estamos leyendo, lo estamos diciendo, pero pastor, es muy difícil de lograr. Y les digo una cosa, tienen toda la razón. Es muy fácil decir esto, pero si verdaderamente confiamos en Dios, si verdaderamente hemos hecho un compromiso con el Señor Jesucristo, entonces va a ser también muy fácil de lograr el no estar afanosos por nada en la vida. Déjame decirte que una de las cosas más bellas acerca de nuestra fe es que nosotros tenemos la seguridad de que Dios se ocupa de nuestras necesidades y de que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Es más, la palabra nos dice explícitamente que Dios nos escogió mucho antes de que nosotros naciéramos. ¿Te acuerdas de esta palabra? Creo que está ahí en Efesios. Mira, si nos regresamos tantito ahí de Filipenses, en la Biblia, vamos a llegar a Efesios, y ahí en el capítulo 1, en el versículo 4 al 6, yo hasta los tengo subrayados porque me gustaron. Fíjate cómo dice la Escritura. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos escogió o nos eligió, como dice esta versión, en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Luego dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es primeramente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, dice esta versión. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Hermanos, es un privilegio, ¿verdad? Ser pertenecientes de la familia de Dios. Y por eso el número 1 nos dice, por nada estéis afanosos. Ahora, pero para poder eliminar, para poder quitar el afán y la ansiedad de nuestras vidas, hay algo que tenemos que hacer. Y por un lado está lo que estamos leyendo aquí con el apóstol, pero por otro lado está que tenemos
que rendirnos a nuestro Señor Jesús. Tenemos que permitir que Él verdaderamente sea no solo nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Déjame decirte que de la única manera que vamos a poder vivir vidas gozosas es cuando tú y yo vamos a permitir que sea Dios quien nos guíe a través de toda situación que estemos viviendo en la vida y dejando de depender de nuestras propias habilidades, dejando de depender de nuestros propios conceptos, tenemos que aprender a dejarnos llevar por Dios, a dejarnos guiar por Dios, dejarnos que Él nos lleve hacia la vida que Él ha escogido para nosotros. Tenemos que aprender a descansar en nuestro Dios. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y no nuestra propia voluntad. ¿Sí? Recuerda, existe un gran grupo de personas en todo el mundo que piensa que una vez que se acepta al Señor Jesús, ya todos los problemas van a desaparecer, ¿verdad? Pero nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos que esto no es verdad. Los problemas, las dificultades no van a desaparecer de nuestras vidas por el simple hecho de que tú y yo ya hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón. La ansiedad, el afán, no van a desaparecer por el simple hecho de haber aceptado a Cristo. Pero todo esto sí puede ser vencido cuando tú y yo confiamos y descansamos en el Señor, porque para el Señor nada es imposible. Entonces, vamos a utilizar una pregunta para poder todavía entender mejor esto. ¿Qué significa entonces descansar en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa que nosotros confiemos y descansemos en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para poder descansar en una persona, primero es necesario conocer bien a esa persona. A ver, lo voy a repetir. Piénsale a ver si es cierto. Para poder descansar en una persona, primero es necesario conocer bien a esa persona. Por ejemplo, un ejecutivo de una gran empresa no puede descansar su responsabilidad en otro empleado sin antes conocer a ese empleado y sin antes tener tal confianza en la habilidad del empleado de hacer el trabajo o de realizar la tarea asignada. Entonces sí, cuando lo conoce bien, él puede dejar esa empresa o esa responsabilidad en el empleado. Lo mismo pasa con nosotros los pastores, ¿no? No podemos descansar de un ministerio, ¿verdad? O de alguna tarea y dejársela a un diácono o a un ministro o a un hermano o a una hermana sin antes conocer la habilidad de esa persona. Así que con solo estos dos ejemplos podemos decir confiadamente que para poder descansar en una persona, primero tenemos que conocerle y segundo, tenemos que confiar en sus habilidades para llevar a cabo esas tareas o esas obras que se le han asignado. Y lo mismo pasa con nosotros cuando decimos que vamos a descansar en el Señor Jesucristo. Hermanos, para poder decir que nosotros descansamos en Cristo, primero tenemos que conocerle. Esto significa que lo que estamos haciendo es correcto porque tenemos que estar estudiando su palabra, leer su palabra, tenemos que tomarnos el tiempo de conocerle íntimamente, tenemos que aprender a confiar en Él, que Él es más que capaz para cumplir lo que nos ha prometido, como dice la Escritura. Conocerle íntimamente significa que no nada más vamos a estudiar y a leer la Biblia, significa que conocerle íntimamente, que vamos a vivir su palabra. No basta solamente con leer la Escritura, tenemos que vivir su palabra. Vamos rápidamente allá a Primera de Pedro en el capítulo 1 y noten ustedes cómo estas palabras que yo estoy diciendo en la predicación resuenan ahora en nuestra mente y en nuestro corazón en labios del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, nos está hablando y nos está diciendo en el versículo del 14 en adelante esta idea tan maravillosa, ¿verdad? Y que tenemos que pues tomarla en cuenta. Mira, no se deja abrir mi Biblia, ahora sí, esa hojita estaba como pegada. A ver, vean lo que dice el versículo 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, ¿verdad? A su vida vieja, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Y luego nota lo que dice el versículo 15.
pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Así que el primer paso a seguir para eliminar la ansiedad y el estrés de nuestra vida es el no afanarnos. Y esto es algo que podemos lograr cuando aprendemos a confiar en el Señor Jesús y cuando empezamos a caminar y a vivir en su palabra. Segundo paso, segundo punto. El segundo paso para poder eliminar nuestra ansiedad es que debemos de tener una comunicación constante con Dios. Anótalo, por favor. El segundo paso nos indica que debemos de tener una comunicación constante con Dios. Es lo que hemos visto en las lecciones bíblicas de las semanas pasadas, la lectura de la Biblia, la oración y cómo es que el Señor quiere reavivar nuestras vidas, ¿verdad? Vean lo que nos dice la Escritura en el pasaje de Filipenses que leímos esta mañana. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Otra vez, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, por un lado, no debemos afanarnos. Por otro lado, la comunicación con Dios es algo de suma importancia en la vida de nosotros los creyentes. En realidad, la comunicación es tan importante en todo aspecto de nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros no podemos vivir la vida solos. Somos débiles. Necesitamos siempre de alguien con quien compartir nuestra vida. Mira, por ejemplo, ¿qué dirían ustedes que es lo más importante en un matrimonio, por ejemplo? A ver, piensen. ¿Qué dirían ustedes que es lo más importante en un matrimonio? Ya sé que casi les estoy dando la... ¿Mandé? La comunicación. Ándale, por eso digo que ya casi les estoy dando la respuesta, ¿verdad? Es cierto, Chayito, ¿sí? La comunicación. Sin embargo, fíjate, muchos dicen que el amor, el respeto, obviamente ya sabemos que el amor no es todo en un matrimonio, pero lo más importante es lo que tú acabas de decir, es la comunicación, porque cuando en un matrimonio no existe la comunicación, el amor, el respeto y lo demás, comienzan a perderse, comienzan a morir. Cuando en un matrimonio no existe la comunicación, el enemigo usará el silencio para que haya malas interpretaciones, para que vengan malos pensamientos a las parejas y los problemas comenzarán a surgir. Y después de que surgen, comenzarán a avanzar y se harán cada vez más y más grandes. Es por esa razón que tenemos a nuestro alrededor otra vez, cuando volteamos a ver, ¿verdad? Gran número de divorcios, gran número de hogares destruidos, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, la razón principal es porque el esposo o la esposa dicen que su pareja no lo entiende. No tienen idea la cantidad de veces que hemos escuchado cuando hablamos con parejas en nuestro trabajo como capellanes, donde vemos que el hombre o la mujer, según con quien estemos hablando, nos dicen, es que mi pareja no me entiende. Así que la razón principal es la falta de comunicación, ¿sí? Bueno, después de todo, para que alguien pueda ser entendido, tiene que haber primero comunicación, ¿no? ¿Cómo podemos saber lo que una persona quiere si no le preguntamos? ¿Cómo podemos saber la manera en que podemos ayudar a una persona si no le preguntamos qué necesita? No hay manera de saber si no nos tomamos el tiempo para hablar, si no nos tomamos el tiempo para preguntar. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Tenemos que tomarnos el tiempo para platicar con Dios. Tenemos que tomarnos el tiempo para exponerle a Dios nuestros pensamientos. Tenemos que tomarnos el tiempo para entregarle a Dios nuestras preocupaciones y preguntarle cómo nos puede guiar a través de nuestros problemas, a través de nuestras dificultades. La oración, por eso, es lo que hemos dicho siempre, es el platicar, es el hablar con Dios. ¿Sí? Imagínate el placer que le da al enemigo ver a un creyente que no
se comunica con Dios. Imagínate, un creyente que no es capaz de comunicarse con Dios. Bueno, pues nuestro enemigo va a hacer todo lo posible para evitar que tú y yo tengamos una comunicación con nuestro Señor, porque Él sabe que un creyente que no se comunica con Dios es un creyente débil, es un creyente débil. Lo que hacemos tiene que ser a través siempre de la oración. Mira, cuando nuestra vida de oración falla, cuando nuestra vida de oración carece, ¿verdad? De esos momentos, de esos tiempos que pasamos a solas con Dios, entonces nuestra vida espiritual será débil. Si tú y yo no oramos y buscamos que Dios nos guíe, entonces al enemigo le estamos dando el lugar, ¿verdad? Le estamos dando la oportunidad de que Él se infiltre en nuestros hogares, se infiltre en nuestros pensamientos, se infiltre en nuestra vida. Y entonces sí, vamos a caer otra vez en un estado de ansiedad, vamos a caer en un estado de depresión. Porque cuando nuestra vida espiritual se debilita, entonces todo lo que hagamos será igual, todo lo que hagamos será débil. Así que para poder vencer la ansiedad, tenemos como punto número 2 que establecer esa línea de comunicación con Dios, pero constante, constante. ¿Y cuántas conferencias, predicaciones, estudios, lecturas de libros acerca de la oración hemos estudiado y hemos visto? Y lo único que nos queda hacer es orar de corazón y no de palabras solamente. Acuérdate que las palabras no impresionan a Dios. Nuestras palabras no tienen poder, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que una relación no puede, una relación no puede crecer si no existe una verdadera comunicación. Una relación se debilita y puede llegar a morir precisamente por falta de comunicación. Así que, ponernos a hablar constantemente, ¿sí? Con el Señor. Y el tercer y último paso que encontramos aquí en Filipenses para aliviar el estrés y la ansiedad, el tercer paso para eliminar la ansiedad, es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué dice aquí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra vez, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien la importancia que encontramos en los dos primeros pasos a seguir y el resultado que se obtiene. El paso número 1 nos dijo que cuando dejamos de afanarnos por las cosas y establecemos una comunicación constante con Dios a través del paso 2, entonces recibiremos la paz que todos estamos anhelando. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es lo que estamos leyendo aquí. No es una paz que tú y yo podamos entender, no es una paz que tú y yo nos podamos imaginar, sino que la palabra de Dios nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, se nos está diciendo que la paz que vamos a obtener de Dios será de tal manera que nosotros no la vamos a poder explicar, será de tal manera que nosotros no la vamos a poder entender. Y tú puedes preguntarte, bueno, entonces, pastor, ¿cómo vamos a sentir paz? Ahorita que está lo difícil de los contagios, ahorita que está la situación económica así, ahorita que muchos están sin trabajo, ahorita que la situación se está tornando cada vez más difícil, ¿cómo vamos a sentir paz a través de este sufrimiento? Bueno, para nosotros es algo imposible, pero recordemos que lo que aparentemente es imposible para nosotros es posible para Dios. Y por eso es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Eso significa que cuando nuestro entendimiento no alcanza a comprender, es entonces que nuestra fe ayuda en ese momento, ¿sí? Por eso estamos leyendo también, vean también lo que dice ahí en Filipenses en el pasaje de esta mañana. Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, o sea, vean puras cosas buenas, puras cosas benditas, maravillosas. Dice el Señor, en esto piensen. Piensen en lo puro, piensen en lo verdadero, piensen en lo honesto, piensen en lo justo, piensen en lo amable, piensen en todo esto. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol al final de este pasaje está terminando con este punto número 3 y nos hace ver que esto es muy importante? La respuesta es fácil. Es tan importante porque nosotros vamos a actuar y nosotros vamos a hacer así como pensamos. Es decir, de acuerdo a lo que hay en tu mente y en tu corazón y en tus pensamientos, de acuerdo a eso, es la forma en que nosotros vamos a actuar. Es la forma en que nosotros vamos a ser. ¿Sí? Una persona que concentra sus pensamientos en las cosas del mundo, va a vivir para las cosas del mundo. Va a vivir afanado, con cosas como el dinero, con cosas como las riquezas, con cosas como las posesiones, con cosas como el poder, con las posiciones que le da la vida. Va a estar afanado en la fama, ¿sí? Y hasta en las cosas que existen en este mundo de maldad. Pero recordemos que si nuestra vida se encuentra de esta manera, entonces no estamos agradando a Dios. Porque una vez que llegamos a los caminos del Señor, lo primero que el Señor hace es cambiar por completo nuestra manera de ser. Cambia por completo el Señor nuestra manera de pensar. Y entonces ya no nos conformamos con las cosas de este mundo, como dice Romanos 12:2, sino que tenemos que transformarnos al hombre o a la mujer que Dios quiere que seamos. Ya no podemos vivir concentrados en los placeres de la carne, porque todo esto nos aleja de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, si queremos obtener la victoria sobre la ansiedad, tenemos que dejar de concentrarnos en lo negativo. Lo negativo es todo aquello que nos aleja de la voluntad de Dios. Y es cierto, da una vuelta a todo tu alrededor y te vas a dar cuenta que pareciera que todo es negativo. Bueno, olvídate de eso. Deja de concentrarte en las noticias malas del coronavirus y de los contagios y de todo esto. Tenemos que concentrarnos en las bendiciones y tenemos que renovar nuestros espíritus. ¿No se han dado cuenta que en la foto que mandan de cómo está el coronavirus en Coahuila, bueno, en Saltillo, obviamente ponemos nuestra atención en cuántos contagios hubo, ¿no? Y entonces ayer yo veía la foto y decía, ay, 5,000 y quién sabe cuántos contagios en esta semana. O sea, ves lo negativo y cómo te sientes. Ay, tengo que seguirme cuidando y empiezas a, ¿verdad? Pero no vemos que también en la página donde viene la foto, donde viene lo negativo, también, por ejemplo, dice decesos, o sea, muertes. Pues resulta que hay menos muertes. Y eso es bueno, ¿o no? Eso es positivo, ¿o no? Pero nosotros siempre tendemos a ver lo negativo de las cosas, cuando tenemos que aprender también, a ver lo positivo de las cosas. Tenemos que concentrarnos en las bendiciones y tenemos que renovar nuestros pensamientos y nuestros espíritus. Ahí vamos a regresar tantito a Efesios capítulo 4. Dale vuelta ahí de Filipenses, regrésate rápido, ya vamos a terminar. Allí en Efesios capítulo 4, mira, en el versículo 23 y 24, el apóstol Pablo otra vez nos habla acerca de estas cosas. Efesios 4, 23 y 24. Aquí es donde nos dice que tenemos que concentrarnos en las bendiciones, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro espíritu, dejar de concentrarnos en lo negativo. Efesios 4, 23 y 24 dice la escritura de la siguiente manera. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Qué hermosa palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Para concluir, la iglesia de Filipenses, ¿verdad?, como vimos al principio, estaba pasando por grandes tribulaciones.
El nivel de ansiedad y el nivel de estrés de ellos estaba sumamente elevado. Los fieles de la iglesia de Filipos estaban al punto de la desesperación. Yo me pregunto si tú y yo a veces nos hemos sentido igual en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Qué situación tú y yo estamos viviendo en estos momentos que está causándonos ansiedad, que está causándonos depresión, que está causándonos el estrés? ¿Es el trabajo o la falta de trabajo? ¿Es la familia o las situaciones que se están dando dentro de nuestra familia? ¿Serán nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Será el esposo? ¿Será nuestra esposa? ¿Será el dinero, la falta de dinero? Yo quiero invitarte hoy una vez más a que recibas junto conmigo, recibamos el descanso que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Recuerda que en este mundo no vamos a poder encontrar nunca la paz y nosotros mismos no vamos a poder dar paz a otras personas. El único que puede hacerlo es Dios, es la paz de Dios, es la paz de Jesús que nos dijo ahí en Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Te acuerdas? Así que recordemos, hermanos, que cuando tú y yo nos veamos confrontados con situaciones que aumentan nuestro nivel de ansiedad, que para vencer, número uno, primero tenemos que no afanarnos con las cosas. Y no afanarnos significa entregarle todo nuestro afán a Dios. Número dos, tenemos que mantener una línea de comunicación, pero constante, pidiéndole siempre a Dios que nos guíe hacia el lugar que Él ha escogido para nosotros. Y número tres, tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que concentrarnos en las bendiciones de Dios, en las cosas positivas, no en las maldiciones de este mundo. Y si a ti en este momento, o si en un momento dado a mí también, si nos tocara pasar por momentos difíciles, si nos tocara atravesar por situaciones duras, que a algunos nos ha pasado en este tiempo, si tuviéramos que brincar obstáculos, recordemos que nunca, nunca estamos solos. Recordemos que el Señor Jesús nunca nos va a abandonar. Y recuerda que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para entregarnos la victoria. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para entregarnos la victoria. Juan capítulo 16, versículo 33. Y con este versículo terminamos esta mañana la predicación. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tendrán muchas tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Gloria al Padre, gloria a Dios por su victoria y porque ahora también nos da a nosotros la victoria en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, Dios me las bendiga mucho. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos de verdad. Porque en medio de este dolor, de esta ansiedad, de esta incertidumbre, de este ver que las cosas no se componen y de que cuesta trabajo entender, Señor, tu voluntad, aún ahí tú nos iluminas. Tú haces que no distraigamos nuestra mirada, Señor, de tu palabra, del tiempo que pasamos contigo en oración. Tú sostienes nuestras vidas con poder de lo alto, Señor, pero no siempre estamos en esa posición. Y a veces, Señor, nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por lo que este mundo ofrece. Pero, Padre, no queremos que sea así. Al contrario, queremos honrarte, queremos servirte, queremos ser obedientes, queremos seguir teniendo esa comunión que tenemos contigo diariamente, constante, a través de la lectura de tu palabra, a través del escudriñar las escrituras, a través de platicar contigo, Señor, y de poner en tus manos toda cosa y toda situación que se presente, desde lo bueno y los corazones agradecidos hasta las situaciones difíciles que estamos viviendo. Pero sobre todo, Señor, sobre todo, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos cambies, que nos transformes, que vayamos avanzando, que vayamos creciendo cada día, que nuestra manera de pensar sea totalmente transformada a la manera de pensar de Jesús. Que podamos, Señor, todo, hacerlo como para el Señor.
Padre, gracias te damos por este tiempo. No permitas que el afán, que la ansiedad, que la depresión, que la tristeza, que el dolor, que las dificultades, Señor, se acrecienten, al contrario. Y si se acrecentaran, no permitas que nuestro corazón desfallezca, sino que estemos siempre confiados en nuestro Señor Jesucristo, como veíamos en este último versículo del capítulo de Juan, ¿verdad? Donde nos está diciendo precisamente que tú nos das esa paz, que a pesar de los problemas, tú has vencido al mundo. Gloria a Dios, gloria sea a ti, Señor. Gracias por este tiempo, te agradecemos por estos momentos de comunión y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos continuar con la clase de escuela dominical y que podamos seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Ver cuál es el mensaje que tienes para nosotros a través del escudriñar, a través de la enseñanza. Y gracias por este tiempo de predicación. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues muchas gracias le damos al Señor que nos da la